Estamos hablando del senador Francisco Huenchumilla, senador de la Democracia Cristiana, que lo vemos ya en pantalla. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarla, muy buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, en un contexto además de mucha discusión respecto de lo que está sucediendo en la democracia cristiana. Usted ha hablado de reciclaje, de quizás sincerar posturas dentro de su partido para encarar lo que viene también con un presidente sea de derecha o un presidente sea de izquierda o de centro izquierda, porque puede ser Yasna Proboste también. ¿Cómo ve la democracia cristiana en este momento en particular? Mire, los partidos cuando tienen mucho recorrido en el país, en este caso la DC viene de la década del 30, sufren un natural desgaste, producto de que los fenómenos sociales cambian, ¿no? Entonces lo que fue la época gloriosa de Frei Montalva, la recuperación de la democracia, entonces bueno, los partidos se desgastan, el mundo cambia, el panorama del siglo XXI es distinto, las estructuras no se cambian y permanecen un poquito anquilosadas, entonces eso hace que tengamos algunos problemas de funcionamiento y tengamos un día martes pasado bastante negro, habiendo los 5 senadores de la democracia cristiana votado cada uno por su cuenta, digamos, y eso perjudica a nuestra candidata, y por eso digo que es necesario entrar a un proceso, una vez naturalmente que pase el 21, de un profundo proceso de ayornamiento, de reciclaje, de modernización de la democracia cristiana para ver qué vamos a hacer frente a este nuevo panorama. Ese era el sentido de la frase que yo dije. Claro, usted dijo, la DC se recicla y tenemos un nuevo partido con nuevos horizontes, o pienso que no tengo nada que hacer ahí. Tanto es la necesidad de revisar probablemente también quiénes componen la DC y hacia dónde van. Efectivamente, porque tú tienes que tener ciertos propósitos comunes, tener una organización moderna de acuerdo a los tiempos, tener estrategias comunes, tener una cierta affectio societatis que haga que vayas remando para un mismo tiempo y para un mismo lado, con un mismo horizonte. Y cuando eso no sucede, entonces se producen estas discordancias que hacen ruido y que desfavorecen la opción de las personas que están encabezando, en este caso, nuestra candidatura presidencial. En ese sentido, yo prendí las alarmas y coloqué una luz amarilla para que la democracia cristiana tome conciencia de que no podemos seguir en más de lo mismo. Ahora, ¿qué tanto afectó la votación de Carolina Goich en contra del cuarto retiro? Ella ha denunciado más bien, que ha sido víctima de amenazas. Primero, ¿está de acuerdo con ese tipo de amenazas? Y segundo, ¿qué tanto afectó a la candidatura presidencial esta votación y al partido en general? Mire, en una democracia el debate tiene que ser de ideas. Y mediante el libre debate de las ideas tener la posibilidad de persuasión respecto de los demás. Pero la amenaza es absolutamente contrario a un sistema de convivencia en democracia. De tal manera que eso es obvio, que las amenazas son absolutamente cobardes e inadmisibles. Pero otra cosa es que nosotros tengamos una discordancia tan fuerte, sobre todo cuando tenemos una candidatura a la cual nosotros nos debemos con lealtad firme y fuerte para que ella, digamos, esté conduciendo este proceso. Entonces a mí no me parece que en la recta final, donde estamos peleando la jefatura de Estado, se produzca este tipo de discordancias que afectan a la línea de flotación, y por lo tanto debemos sublimar el interés general, que en este caso está representado por la candidatura de Yasna Proboste. Ese es mi manera de ver las cosas. Pero ahí nosotros conversamos también con Carolina Goich y ella hablaba y argumentaba que ella había votado por convicción. Por una convicción respecto de que el cuarto retiro no era una buena política pública, y varios senadores han insistido en que no es un buen proyecto, que no es la política pública que quieren aplicar, pero sin embargo, por estar en periodo electoral, lo están aprobando. A ver, ¿usted considera que el cuarto retiro es un buen proyecto primero? Y segundo, si finalmente esto se transformó más en un tema electoral que de política pública o de ayuda directa también a las personas que lo están requiriendo. Bueno, hay varias cosas en su pregunta. Lo primero, claro, uno puede votar por convicción
Pero eso se contrapone con la ética de la responsabilidad. Eso está estudiado en la literatura respecto de que muchas veces uno se ve entre dos fuegos, entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y la responsabilidad en este caso, pero la responsabilidad en este caso con los ciudadanos o con la candidata. En este caso es con la candidata, por supuesto, porque la pese aunque sea un mal proyecto. Es que eso que sea un mal proyecto lo dice algún sector chileno. Es un tema discutible. Lo dicen economistas de ese. Lo dicen economistas de ese y parlamentarios de la ESE también. Pero no hay verdades en economía. Los economistas se han equivocado a lo largo del siglo XX y han sido los causantes de todas las crisis financieras que ha habido. Les recuerdo solamente la crisis del 2008, subprime, en Estados Unidos, la crisis financiera, que ningún economista lo vio venir. De tal manera que la ciencia económica no es matemática, y uno de los grandes equivocados en todo esto que ha pasado han sido justamente los economistas. Así que no hay verdades absolutas por parte de esa técnica, sin perjuicio que sea muy importante la labor que cumplen los economistas, pero no hay verdades absolutas en esa materia. Sí, coincido con usted que a veces los economistas no pueden tener a lo mejor la ciencia exacta sobre el punto, pero sí efectivamente hay un consenso político de que no es una buena política pública. Parlamentarios de la EC, de otros sectores, incluso de la ex nueva mayoría también lo han dicho, que no es un buen proyecto, y Carolina Goich lo que hace es básicamente votar en conciencia, porque no considera que fuera un buen proyecto, independiente del asunto presidencial. Entonces por eso le pregunto, finalmente el cuarto retiro parece ser más un proyecto que está cruzado por intereses electorales que ciudadanos. Es que si usted lo mira bajo ese punto de vista, evidentemente que cuando se crea un sistema de capitalización individual hace 40 años atrás, es un sistema para dar pensiones a la gente. Y cuando ese sistema, después de 40 años, termina, cuando la gente se pone vieja dando pensiones miserables, entonces la pregunta surge espontánea de la gente y de todo, ¿este es un buen sistema? Si después de juntar mucha plata me termina dando una pensión que no me alcanza para vivir, ¿es justo este sistema? Esa es la pregunta. Y entonces la respuesta es que este sistema fracasó. No dio respuesta a lo que se dijo en un principio, que le iba a dar un retorno de un 70, 80% a las pensiones respecto a los sueldos que tenía la gente. Entonces lo que tenemos que aceptar como país es que hay ciertas cosas que no funcionan y tenemos que ser realistas. Este proyecto y modelo de capitalización individual tuvo su pic y murió, y hay que cambiarlo. Y por eso que explica de por qué la gente saca su plata, porque además se predicó que esa plata era de ellos, se dijo que esta era propiedad privada. Entonces la gente dice, si me da pensiones miserables, ¿por qué no mejor no tengo yo la plata en mi bolsillo? Ese es el tema de fondo. O sea, en el fondo usted también está de acuerdo con que se retire el 100%. No, yo estoy en la postura mía, es que nosotros ojalá pudiéramos consensuar entre los empresarios, el gobierno y la oposición un sistema de seguridad social en Chile que le dé tranquilidad a la gente, le dé legitimidad al modelo, de tal manera que hagamos en materia de seguridad social una cosa seria, porque la gente cuando es joven no piensa en esto, pero cuando llega viejo, claro, necesita tener, digamos, su sistema de seguridad social. Y no hemos tenido, lamentablemente, ese gran acuerdo que deberíamos tener partiendo por los empresarios que acepten que su modelo fracasó. Y ese es un acto de realismo que los grupos económicos no han hecho. Senador, hablemos un poquito de la campaña de la elección presidencial. Estamos a días de las elecciones y hoy día se juegan importantes fichas, por así decirlo, los candidatos frente al debate de Anatel. ¿Cómo está viendo su candidata? ¿Le ve chances de dar una sorpresa? Estábamos hablando recién con un encuestólogo, ¿cómo se llama?, que es Ramón Cavieres, y decía que sí, los pronósticos auguran que mayoritariamente debería pasar Boric con Kast a segunda vuelta, pero aquí puede pasar cualquier cosa y sobre todo en esta semana definitoria. ¿Ve posibilidades de Yasna Proboste? Mire, las encuestas son una herramienta que han establecido los técnicos, fundamentalmente los sociólogos, y por lo tanto yo no reniego de las herramientas. Pero como toda herramienta es falible, se han equivocado mucho. En este proceso chileno, el año 2020, 2021, se han equivocado. Se equivocaron en las últimas elecciones primarias. Entonces, de acuerdo con estas encuestas, falibles a mi juicio, se dice que pasarían casi y Boris a la segunda vuelta. Pero eso es una apuesta, es una posibilidad. Un debate como el que vamos a tener
hoy día, es una cosa muy importante, porque la gente va a poder ver en la recta final cuáles son las ideas y la identidad de los candidatos y de la candidata. Queda muy poco tiempo, está cuesta arriba, es verdad, pero yo siempre espero que en la recta final, digamos, pudiera la gente definirse, sobre todo cuando hay más de un 20% de gente que todavía no sabe por quién votar. Y ese es determinante, ese porcentaje de personas que no sabe por quién votar, y además, bueno, históricamente en las últimas elecciones ha votado menos de un 50%. Entonces, si salen los indecisos a votar y aquellas personas que se han marginado por la pandemia de asistir a las urnas, aquí efectivamente puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, y además no hay que descartar de que pudiera votar mucha gente joven, entusiasmada por el proceso, y por lo tanto pudiéramos tener un contingente mayor. Y además que muchos candidatos cometen en la recta final errores no forzados, como el que cometió, por ejemplo, Kass respecto de la dictadura de Pinochet. Lo que estábamos comentando recién. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Bueno, y aquí vamos a estar atentos todos, por supuesto, a lo que vaya a ocurrir dentro de los próximos días, y evidentemente el 21 de noviembre las elecciones presidenciales en su primera vuelta. Senador Francisco Buenchumilla, un gusto conversar con usted esta mañana y verlo a través del streaming. Encantado, gusto de saludarlo. Que esté muy bien, que tenga buena semana. Gracias. Igualmente, gracias, chao. Chao, chao.